Gracias a la emisora Radio Habana Cuba por la presentación. Buenos días, los saludamos desde La Habana. Nos encontramos efectivamente en un panel integrado por especialistas y acá en los jardines del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en coordinación también con el Movimiento Cubano por la Paz. Estaremos moderando un panel relacionado con lo que representa la paz para la región hoy y también para el mundo. América Latina y el Caribe es zona de paz y es precisamente lo que queremos celebrar y confirmar en el día de hoy. Les recordamos que estaremos transmitiendo este panel aproximadamente entre las 10 y las 12 horas del día, hora de Cuba, por la página Siempre con Cuba del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, también por onda corta en la 102.5 FM de Radio Habana Cuba, por el portal www.radiohc.cu y por las cuentas también en Twitter, Facebook, iVoox de la emisora Radio Habana Cuba. Se encuentran con nosotros, además de nuestros panelistas, que en apenas unos minutos voy a estar presentando, Fernando González York, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y héroe de la República de Cuba, José Platero, presidente del Movimiento Cubano por la Paz, y también algunos amigos de la solidaridad, especialistas, trabajadores de aquí del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y periodistas del sistema de la radio y del sistema también en general de la prensa cubana y extranjera acreditada en nuestro país. Ahora tendré el placer de compartir con ustedes quiénes son nuestros panelistas, prestigiosos profesores, especialistas e investigadores de institutos académicos e institutos cubanos. Con nosotros por acá el profesor José Francisco Piedras Rencurel, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en temas del Caribe, miembro de la directiva de la Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de La Habana. Gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación. Gracias. El doctor Manuel Carbonell Vidal, doctor en Ciencias Técnicas, vicerrector y profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, especialista en Desarme y Seguridad Internacional, Ciencias Políticas y Teoría de las Relaciones Internacionales. Buenos días y gracias, profesor. El doctor Néstor García Iturbe, doctor en Ciencias Históricas, profesor e investigador titular en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, especialista en Relaciones Cuba-Estados Unidos. Gracias, profesor. Bienvenido al instituto. Y el doctor Luis René Fernández Tavíos, doctor en Ciencias Económicas, profesor e investigador titular en el Centro de Estudios Hemisféricos y sobre los Estados Unidos, CECEU, de la Universidad de La Habana. Gracias, profesor. Este es más que todo un panel para un diálogo ameno, interactivo, en el que también vamos a estar recibiendo opiniones, preguntas, comentarios de las personas que nos van a estar escuchando a través de Radio Habana Cuba y también a través de las redes. Repito, la página Siempre con Cuba del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Antes de comenzar con el panel, me gustaría recordar a todos los amigos que nos escuchan y nos están viendo desde otras partes del mundo que hace 140 años ocurrió un hecho histórico de lo más trascendente de la historia de la Revolución Cubana, esa revolución que se inició hace 150 años, pero hace 140 años en Mangos de Baraguá, un grupo de cubanos mambises, después de 10 años de iniciada una fuerte lucha por la independencia, proclamó lo que se conoce hoy como la protesta de Baraguá, en la que precisamente el tema de la paz fue un tema trascendente, porque para los cubanos en aquel momento decíamos no habrá paz sin independencia, y esa también ha sido una máxima que hemos defendido hasta el día de hoy. Antonio Maceo, el líder de aquella acción, proclamó la intransigencia revolucionaria que ha acompañado a los cubanos hasta este momento. Y quizás podríamos comenzar por ahí, y quisiera que el profesor José Francisco Piedra nos comentara, profesor, cuál es el concepto de paz, qué representa la paz para los cubanos, para la región, para el mundo de hoy, y cuánto también debemos beber todavía de esas enseñanzas que hace 140 años nos legó Antonio Maceo. Agradecer al Movimiento Cubano por la Paz, al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, por esta feliz iniciativa de organizar este tuitazo. Unidos por la Paz. Creo que la paz en sí misma, como todos compartirán, es un concepto noble y un concepto de unidad que genera la sensación de unión a nivel mundial de los pueblos en aras de ese tan importante ideal. Específicamente,
en América Latina la compleja y el Caribe, la compleja situación política por la que estamos atravesando en estos momentos, donde hay una ofensiva imperial que mis colegas del panel posteriormente se referirán quizás con más detalle, hay una ofensiva imperialista dirigida directamente contra los pueblos, contra los gobiernos que durante más de una década, los gobiernos de carácter progresista que durante más de una década han traído beneficios sociales, beneficios políticos, económicos a las grandes masas hasta ese momento desposeídas. Hay en estos momentos en la región, estamos apreciando esa contraofensiva neoliberal que hace y pone en riesgo la paz. Yo pienso que la paz no es solamente ausencia de la guerra. La paz tiene una significación mucho más amplia y abarcadora que trasciende el hecho de la solución de conflictos. Pienso que la paz es prevenir los conflictos, es mediarlos de una manera efectiva, es desarrollar una actitud de respeto, de tolerancia, de armonía entre los distintos componentes de la sociedad. Esa es la vía y esas son las formas en que podemos asegurar una paz. Yo quisiera destacar que América Latina y el Caribe tienen el raro privilegio de ostentar especificaciones con relación a la paz. En este caso, nuestra región cuenta con dos instrumentos fundamentales. Uno, el Tratado de Tlatelolco, que establece la región como zona libre de armas nucleares, la primera zona en el mundo libre de armas nucleares. Y aquí voy a hacer una muy breve digresión porque le asigno una gran importancia a la participación de Cuba en este tratado. Realmente Cuba se adhiere plenamente al Tratado de Tlatelolco en los primeros años de la década del 90 y esa adhesión significó y puso de manifiesto la aplicación de uno de los principios básicos de la política exterior de la Revolución Cubana, que siempre ha sido mostrar el compromiso y la voluntad política del país de subordinar los intereses nacionales de Cuba a los intereses regionales y mundiales de la paz y de la lucha contra el imperialismo. Y quería resaltar esto porque realmente Cuba, país asediado por la primera potencia nuclear en el mundo, con una base militar ilegalmente establecida en su territorio en contra de la voluntad de todo nuestro pueblo, Cuba decidió adherirse al Tratado de Tlatelolco por encima de esas amenazas y que Cuba podía haber sido en algún momento sujeto de un golpe nuclear. Creo que es muy importante que se tome en cuenta este elemento y además que se tome en cuenta el hecho de que, como repito, la América Latina y el Caribe es la primera zona desnuclearizada del mundo. El segundo gran instrumento, y nos convoca en la mañana de hoy, es precisamente la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz que fue aprobada en la segunda cumbre de la CELAC realizada en La Habana en el 2014. Este instrumento tiene una vigencia absoluta y nuestro general de ejército, el presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, Raúl Castro, ha reiterado en múltiples ocasiones la importancia de la proclama que asegure que América Latina y el Caribe es y permanecerá siendo una zona de paz. Yo pienso que la misión del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, del cual me honro ser uno de sus colaboradores, al igual que el resto de los panelistas que me acompañan, creo que la misión esencial es precisamente preservar y trabajar en favor de la paz. Pienso que en la región nuestra, como ya mencioné, la compleja situación política que estamos atravesando es algo que recaba nuestra atención y pone de manifiesto la importancia de que observemos ese acuerdo de la proclama
que fue suscrito por todos los jefes de Estado y de Gobierno que se reunieron aquí en La Habana en el 2014, como ya mencioné. El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, precisamente en cumplimiento de su misión esencial, que es la de trabajar en favor de la paz, de preservar la paz en el mundo y especialmente en nuestra región, ha convocado y está convocando para el segundo seminario internacional Realidades y Desafíos de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, que se realizará este año en septiembre, del 19 al 21 de septiembre de este año, y que, al igual que en la primera edición del seminario realizada en el 2016, tendrá temáticas muy importantes vinculadas a los desafíos que afronta la proclama en su cumplimiento, entre ellos la actual política de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe y sus implicaciones para la paz. Otro de los temas que serán abordados en el seminario serán las desigualdades sociales, los problemas de género y de las minorías étnicas y cómo eso también representa un desafío para la paz, el medio ambiente, los recursos naturales y retos para la paz, las tecnologías de la información y las comunicaciones imperialistas y sus provocaciones a la paz y la trascendencia de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Se espera que a este evento, a este seminario internacional, participen personalidades, movimientos pacifistas y en sentido general luchadores por la paz y contra la guerra de nuestro continente, pero también de otras partes del mundo comprometidos con la paz. El movimiento realmente ha hecho y viene desarrollando una ardua y un ingente esfuerzo y una ingente labor en la promoción de la paz en muchos de los países de nuestra región, y de igual manera otra de las actividades básicas que en favor de la paz tiene y organiza el movimiento cada 2 años es el seminario internacional, que ya va para su 6ª edición, el Seminario Internacional de Paz y por la abolición de las bases militares extranjeras, que se desarrolla cada 2 años en Guantánamo, precisamente en Guantánamo porque es la provincia donde está enclavada esa base militar de Estados Unidos, que es la más antigua del mundo. No voy a continuar en este tema porque seguramente el doctor Carbonell lo va a abordar con mucho más detalles y en profundidad. De manera que, resumiendo, pienso que ha sido muy importante esta iniciativa del movimiento y del ICAP en la convocatoria a este tuitazo, porque la paz continúa siendo uno de los grandes desafíos de nuestra humanidad. Y pensamos y estamos convencidos como cubanos comprometidos con la paz, que, como dijo y reiteró el líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, un mundo mejor es posible y un mundo de paz es posible. Aquí me quedo para dar lugar a mis otros compañeros para que intervengan. Gracias, profesor. Les recordamos a los amigos que nos están escuchando y también a los que nos están viendo que estamos transmitiendo en directo por la página en Facebook del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Siempre con Cuba, y por onda corta por la 102.5 FM de nuestra emisora internacional Radio Habana, Cuba. Profesor Carbonell, nos gustaría precisamente introducir el tema de las bases militares extranjeras, en qué situación está la región en estos momentos, qué repercusión puede tener, implicaciones también para nuestro país y también para poner realmente en práctica esta proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Me uno al agradecimiento que hizo el orador que me precedió, el compañero Piedra, al Movimiento Cubano por la Paz y al Instituto Cubano de Amistad por los Pueblos por darnos esta oportunidad de divulgar la verdad. Ruego por favor que me disculpen si notan la voz un poco grave. El problema es que la gripe estuvo afectado. Haré un esfuerzo porque se me entienda con claridad. Se está viviendo en el mundo una situación extraordinariamente complicada
no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista militar. Hace poco, comentando con uno de mis estudiantes sobre la situación en que se encuentra Estados Unidos fundamentalmente, principal potencia económico, político y militar del mundo, que trata de imponer su poder hegemónico, le decía a esos estudiantes, muchachos jóvenes, muchachos que están desarrollándose, ya yo dejé prácticamente de leer los tweets de Donald Trump. Nos están poniendo una cortina de humo enfrente. Lo que tenemos que preocuparnos es por conocer, saber cuál es el círculo de poder que está detrás de Trump. Trump sencillamente es una marioneta que dice y hace lo que le mandan. Hay que tratar, convoco a tratar de determinar quiénes son, no de manera general, la aristocracia o los círculos empresariales, sino tratar de conocer quiénes están dirigiendo la política exterior y la política militar en Estados Unidos. Otro elemento que también calza esta situación, quizás muchos no lo hayan notado, es la cantidad de militares que han accedido a la alta esfera del poder en Estados Unidos, cosa que siempre hubo militares en el gobierno de Estados Unidos, siempre lo hubo. Sin embargo, la cantidad tan extraordinaria de militares que están accediendo a las palancas del poder en Estados Unidos, eso nunca había pasado en la historia de Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, Tillerson, como se conoce, dejó su cargo, o sea, va a dejar su cargo el 31 de marzo y asume en el Departamento de Estado el señor Mike Pompeo, que por cierto es graduado de West Point y sirvió en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la zona de Europa durante muchos años. Esta situación, como todos conocemos, esta situación de la presencia militar extranjera a nivel mundial, el principal país que tiene la mayor cantidad de efectivos militares fuera de su territorio es Estados Unidos. Y después que asume este presidente, esta marioneta, y los militares que están alrededor de él, ya publicaron los dos documentos principales, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Estrategia de Defensa Nacional. Y se produjo un giro, hay un giro en la política de Estados Unidos, durante las administraciones de Obama, que el centro de la atención se encontraba, el centro de donde venían ellos decían que venían las principales amenazas, que era la zona del Medio Oriente ampliado. En estos documentos ya ahora la zona de atención está más hacia el este, a una zona bastante inespecífica que ellos denominan la zona Indo-Pacífico. Y como en estas cuestiones se trabaja en un orden estricto de prioridades, es de suponer que la presencia militar extranjera de Estados Unidos en estos próximos años se desplace hacia allá. Otro asunto que es muy notable en cuanto a la presencia militar estadounidense fuera de territorio continental, es que la están haciendo de manera más encubierta que antes. Durante estos últimos años, como demostración de fuerza, ellos anunciaban con mucho bombo y mucho platillo: vamos a desplazar tal unidad hacia tal lugar, vamos a hacer maniobras en Europa, vamos a desplegar nuestros buques en la zona del Pacífico. Ahora están haciéndolo, pero de manera más callada, de manera
más encubierta. Esto es notable también porque, como dije anteriormente, en los últimos años lo hacían con mucha publicidad, con el objetivo de presionar a la comunidad, a la mal llamada comunidad internacional. No me gusta utilizar ese término. A mí me gusta utilizar el término sistema internacional. No puede haber una comunidad internacional donde hayan intereses comunes cuando están ocurriendo guerras, cuando hay tanta hambre, cuando hay tanta miseria y tanto desorden social. Otro elemento fundamental que yo convoco a los que nos ven, a los que están en internet, a meditar, es que en el caso de Estados Unidos ya no es el terrorismo la primera prioridad en su actuación a nivel internacional, al menos lo que se dice en los documentos rectores. Esta administración norteamericana es, desde el punto de vista teórico, practicante del realismo político. Y uno de manera muy confiada puede leer los documentos, que por cierto son documentos muy breves, muy breves. Las últimas administraciones republicanas son muy breves a la hora, muy enfáticas, muy concretas a la hora de plantear sus prioridades. Eso ocurrió en las administraciones de Bush hijo, ocurrió en la administración de Bush padre. Lo que escribían en los documentos rectores, o sea, en las estrategias de seguridad nacional, estrategia de defensa nacional, en el reporte cuadrienal de defensa, en todos los documentos que ellos publican, desde la presidencia hasta la Secretaría de Defensa, uno puede confiar que lo que está escrito lo van a cumplir. Así ha sido en las últimas administraciones republicanas. En las demócratas ocurre lo contrario. Obama, en los documentos públicos, todo lo enredaba, todo estaba mezclado, no había nada fijo, era muy difícil hacer el trabajo de pronóstico. Sin embargo, con los republicanos es más fácil, porque lo que escriben lo hacen. Y evidentemente hay una intención clara de relanzar el potencial militar norteamericano a nivel mundial, incrementando la presencia militar. Va a haber un incremento sustantivo, si no lo hay ya, de la presencia militar estadounidense y de otras potencias imperialistas a nivel internacional. Disculpe. En el caso de América Latina y el Caribe, en los últimos años, como yo habitualmente digo en la conferencia que hacemos en Guantánamo, la presencia militar estadounidense se ha mantenido relativamente baja en los últimos 15, 20 años, si se compara con la presencia militar que tuvo Estados Unidos antes de que se firmaran los acuerdos Torrijos-Carter. Por ejemplo, antes de que se firmaran esos acuerdos en Panamá, en el canal de Panamá, solamente en una instalación llegaron a tener 17.000 hombres. Sin embargo, en los últimos años no sobrepasa la cifra de 2.000, 2.500 efectivos declarados, y puede irse con confianza, porque lo dicen, sí, nosotros tenemos tantos hombres en tal lugar, están ahí, lo hacemos público, pero lo que no le vamos a decir nunca qué es lo que van a hacer. Pero están en Colombia, están en Honduras, están presentes. Lo que no van a decirte nunca qué es lo que van a hacer. Incluso se dio el caso, o se ha dado el caso, que hay otras potencias imperialistas que tienen mayor presencia militar que Estados Unidos en la región. Y en el Caribe, específicamente Francia, que tiene el 9º regimiento de la Legión extranjera, la famosa Legión extranjera, que está en Guyana. Y cuando se cuenta hombre a hombre, hay más militares franceses en América Latina y el Caribe que los propios norteamericanos. Y los ingleses tienen un contingente de alrededor de 1.500 hombres en las ocupadas Islas Malvinas. O sea que no es solo Estados Unidos, hay también que hablar de las otras potencias.
Y en este marco, está la base naval de Guantánamo. Ese oprobio, una afrenta a la dignidad nacional de Cuba, injustamente, territorio ilegítimamente ocupado, que para mí no hay dudas de que en los próximos meses y años empiecen los problemas en la base naval. Vamos a ver cómo se va a incrementar la visita de buques de guerra, la circulación de militares, la entrada y salida de la aviación de combate, la realización de maniobras. Para mí eso no tiene la menor duda. Este tipo de administración utiliza la amenaza militar como principal palanca. Por ejemplo, hace poco salió, y me recordaba las administraciones de Reagan, que recortaron el presupuesto para la radio y la televisión Martí. La administración recortó el presupuesto para la radio y televisión Martí. Sin embargo, como respuesta a eso, y eso lo hizo Reagan cerró campamentos de las organizaciones contrarrevolucionarias en Miami. Sin embargo, la presión militar que hizo contra Cuba fue extraordinaria. Y algo similar va a ocurrir, no solo en Cuba, sino en el resto de los países de nuestra región. La presión militar directa, otra vez la política de las cañoneras, las agrupaciones navales estadounidenses visitando supuestamente en visita las operaciones militares conjuntas. Ese va a ser el principal camino, esa va a ser las principales palancas que va a utilizar Estados Unidos, al menos en estos próximos 4 años, por lo que tenemos que alertar a la comunidad internacional, tenemos que alertar a los movimientos sociales, tenemos que incrementar nuestra lucha, tenemos que hacer presión, no solo en América Latina, sino en los propios Estados Unidos, convocar a la comunidad norteamericana justa, aquellos que creen en la justeza de los ideales humanos, a que luchen contra eso, a que se manifiesten, a que presionen de diferentes maneras a ese gobierno a que no cometa la locura, como hizo en el año 83 en Barbados, en Granada, que después que ellos salieron de la guerra de Vietnam, recuerden siempre que los militares norteamericanos, después que se retiran de una contienda fuerte, tienen un tiempo de recuperación, van a sus campamentos en el territorio continental, pero no van a estar todo el tiempo ahí. Ellos van a ser usados fuera de su frontera. Y al parecer la situación en el Medio Oriente, como ya no tienen el terrorismo como prioridad, aunque todavía es una prioridad, porque en definitiva el Estado Islámico ya está en una situación extrema, está en una situación extrema. Ellos no pueden, ellos saben muy bien que en Siria, por ejemplo, no es la jugada fácil, porque ahí está Rusia, y Rusia no va a renunciar a su espacio geopolítico en esa región. Indo-Pacífico. Saben que con China tampoco la conversación va a ser a la ligera. Y lo último, ya que voy a mencionar, una cosa inconcebible que no era, yo al menos no pude pronosticarlo, quizás los que me estén oyendo hayan tenido más sabiduría, que Trump y el líder norcoreano se sienten a conversar. Eso para mí en realidad es una novedad extraordinaria. Eso significa, la lectura que al menos yo le doy, es que ese círculo de poder en Estados Unidos que está detrás de Trump se dio cuenta de que hay que empezar a hacer política, que no es como ellos lo preconcebían de la, y disculpen la palabra, la guapería a nivel internacional. Espérense, hay que sentarse a conversar con Corea del Norte, porque nos puede salir mal
la jugada. Eso para mí fue una sorpresa. Ya se dieron cuenta que el mundo no es como ellos quieren que sea, ni es como ellos lo aprecian, ni va a ser como ellos quieren que sea. Y tuvieron que sentarse a conversar, o van a sentarse, ojalá se dé esa conversación en el mes de mayo entre esos dos países, porque cualquier fallito en esa región, cualquiera, es tan tensa la situación, cuando dos fuerzas armadas están enfrentadas, cuando hay armamento nuclear por el medio, cuando hay bases militares, está el 8º Ejército Norteamericano en Corea del Sur. Cualquier error humano, un jefe militar de a nivel de pelotón, está en un campo de batalla, está haciendo la observación sobre el campo enemigo, ve algo, confunde algo y piensa que está siendo atacado. Eso no lo puede controlar nadie. Eso no lo puede controlar nadie. Da la orden de fuego y es como una cadena que llega ya hasta lo último, que puede traer implicaciones del uso del arma nuclear. Siempre digo ya finalmente que las maleticas no se apartan de los presidentes a más de 10 metros. Y aunque Marx vive, y en última instancia es la economía, el destino del mundo es un destino político. Está en las manos de la política. Porque la maletica nuclear, no tiene sentido usarla con un sentido económico, porque no va a haber absolutamente nada después que se dé la orden de disparo, de lanzamiento de los misiles. Es político y la lucha tiene que ser esencialmente política. Tenemos que lanzar, tenemos que convocar a los movimientos, a las fuerzas progresistas de la sociedad para luchar contra las bases militares, la presencia militar extranjera y luchar por la paz. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Quería comentar que tenemos audiencia desde Costa Rica, también desde Venezuela, la cuenta Con Cuba Fidelidad, que está siguiendo esta transmisión por la página Siempre con Cuba de Facebook y nos ha dejado un comentario desde Venezuela, muy agradecidos por tanto amor, hermandad, solidaridad con el pueblo, del pueblo cubano con la patria de Bolívar. También nuestros compatriotas de la Dirección Municipal de Educación en Maicí, que nos dicen en línea desde la provincia de Guantánamo, municipio Maicí, la educación siempre junto a Venezuela, por siempre y por la paz. Los compañeros de la Dirección de Comunicación Institucional de nuestro Ministerio de Cultura, dice, las instituciones de la cultura se suman a este reclamo por la paz mundial, nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, ejemplo de lucha y dignidad. Y Vladimir Pineda, en línea desde Costa Rica, saludo fraterno, solidario y combatido, hashtag Todos Somos Venezuela, hashtag ALC Zona de Paz. Y recordarle también a los que nos escuchan, a los que nos están viendo, que estos son precisamente las dos etiquetas con las que se está compartiendo este tuitazo en Twitter y en Facebook. Repito, numeral Todos Somos Venezuela, numeral ALC Zona de Paz. Quería hacer referencia también a una frase de nuestro líder histórico Fidel Castro, en la que decía que la defensa de la paz no puede ser una defensa pasiva, sino la prédica a favor de la paz no puede ser una prédica beatífica. La paz a cualquier precio, no. Nadie quiere ni puede querer la guerra. Los pueblos desean la paz, vivir en paz, trabajar en paz, desarrollarse en paz. Los pueblos desean construir su felicidad. Ese derecho hay que conquistarlo inteligentemente. Y sobre la base de esta afirmación, profesor Iturbe, nos gustaría también sus reflexiones acerca del contexto actual del mundo y la región relacionados sobre todo con el tema de la carrera armamentista y el desarme nuclear. Estábamos viendo cómo este tema de la carrera armamentística no solo afecta al mundo a propósito del tema de Estados Unidos, sino también el impacto que tiene eso hacia lo interno de Estados Unidos, la discusión y lo que está generando también desde hace muchos años, pero en estos días cada vez se ve con más fuerza como en términos de violencia y la implicación que tiene eso para la formación de las nuevas generaciones de ese pueblo y también para las generaciones del mundo actual en general. Bueno, muchas gracias. Primeramente quisiera agradecer al Movimiento Cubano por la Paz, al ICAP y a Radio Habana Cuba
esta oportunidad que se me da de expresar mis ideas sobre toda una serie de aspectos relacionados con la paz y el desarme. Yo voy a apoyarme en algunas notas que tengo aquí y voy a hacer algunos comentarios, ¿no? Primeramente, está claro que las armas nucleares son las más peligrosas para el mantenimiento de la paz en el mundo. Yo traigo aquí un parrafito de la Comisión de Desarme de ONU, que quisiera leerlo porque me parece que es muy objetivo lo que dice este párrafo sobre las armas. Dice, solo una puede destruir una ciudad entera, además de potencialmente matar a millones de personas y poner en peligro tanto el medio ambiente como la vida de las generaciones futuras, ya que sus efectos a largo plazo resultan devastadores. Eso dice la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas, aprobado por el Pleno, etcétera, etcétera. Quiere decir que yo creo que esta es una buena forma de mostrarnos qué cosa es lo que es el arma atómica y hasta dónde puede llegar y el peligro que esto representa para la humanidad. Evidentemente, pudiéramos decir que el mayor peligro, en mi criterio, que existe para la paz en el mundo es la existencia de los Estados Unidos. Y no la existencia de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es un país que puede existir si fuera un país pacífico, si fuera un país solidario, si fuera un país que tuviera otro tipo de política exterior. Pero bueno, en base a la forma en que los Estados Unidos pues va desarrollando su política exterior, en mi criterio, es uno de los grandes peligros que tiene la paz en el mundo. Ahora mismo acabamos de ver un cambio en cuanto a la dirección de la política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Con la salida de Tillerson. Claro está, a veces cuando leemos la prensa, no lo leemos o no se pone en la prensa todo como está. Y evidentemente Pompeo y la señora Hersh, la de la CIA, no están nombrados como secretario de Estado, están propuestos. Y ahora el Congreso es quien debe darle la aprobación. Y ya precisamente un congresista bastante influyente, republicano por cierto, que se llama Paul Ryan, ayer estaba diciendo que se iba a oponer a que estas dos personas fueran ratificadas en sus cargos. Quiere decir que aquí Trump tiene otra lucha, porque ustedes saben que dentro del propio Congreso de los Estados Unidos, pues hay toda una serie de congresistas republicanos que han estado votando en contra de Trump en repetidas oportunidades. Y evidentemente el nombramiento o la propuesta de estas dos personas, que tiene que ser discutida, todavía no han sido nombrados ni son los que van a estar ahí, pues va a ser discutida en el Congreso y seguramente va a ser discutida fuertemente. Y habrá que ver si se gana o se pierde. Pero hasta el momento no están ratificados. Cuando se habla de el arma nuclear, yo creo que es importante tener una clara concepción de que hay distintos tipos de armas nucleares. Eso es igual que si decimos que cuando a ti te tiran con una pistola y es calibre 22, o te tiran con una pistola de 9 milímetros, o te tiran con una 45. Las tres son pistolas, las tres son un proyectil, pero son proyectiles de distintos tipos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la bomba A, la bomba de uranio, que es la bomba normalmente, esta fue la que se tiró en Hiroshima, etcétera, etcétera, es una bomba que tiene de 15 a 25 kilotones. Un kilotón son 100.000 toneladas de TNT, pero tiene de 15 a 25. Bueno, esta bomba puede destruir una ciudad, como pasó en Hiroshima, Nagasaki, etcétera, o quizás un poquito más. Pero tenemos otro tipo de bomba, la de plutonio, que también cuando tú dices yo tengo una bomba nuclear, también puede ser, en vez de una bomba de uranio, una bomba de plutonio. Y esa bomba de plutonio llega hasta 500 kilotones. Esta era de 15 a 25 y la otra es de 500. Es decir, que aunque estamos hablando de una bomba nuclear, estamos hablando de bombas nucleares que tienen distinto poder de destrucción. Pero bueno, cuando ya pasamos a las bombas de hidrógenos o termonucleares, pasa otra cosa parecida. Una bomba de hidrógeno o termonuclear
tiene de 10 a 15 megatones. Un megatón es 1 millón de toneladas de TNT, ya no son 100.000. Es 1 millón, pero sigue siendo una bomba nuclear. Dice, yo tengo una bomba nuclear. Pero no te está diciendo de cuáles son. Y como no te está diciendo de cuáles son, lo mismo puede ser esta que la otra, ¿no? Entonces también tenemos, esto es lo que le llaman las bombas de hidrógeno. Hay otro tipo de bomba que se ha hecho, que es la bomba de neutrones. De eso creo que hemos oído hablar bastante nosotros, que es una bomba, ¿no?, que si se pone a ver tiene de 15 a 30 kilotones. Tú dices, no, es más pequeña, es más pequeñita, esta bomba no debe hacer tanto daño. Pero bien, esa bomba tiene una característica, que esa bomba tiene una alta radiación. Y entonces, el problema de la bomba de neutrones es que casi no destruye las instalaciones, pero destruye a las personas. Es una bomba precisamente utilizada para cuando tú quieres mantener las refinerías de petróleo, las fábricas, las instalaciones, le tiras la de neutrones. Matas a las personas, pero la instalación se queda casi intacta. Por eso cuando estamos hablando de bombas nucleares, pues sencillamente tenemos que tener bien claro, ¿no?, la potencia, de qué tipo de bomba estamos hablando, porque pueden ser utilizadas de distintas formas. Todas representan un peligro para la paz mundial. Todo es una agresión en potencia. Pero en algunos casos la agresión es mayor y en otros casos la agresión es menor. O la agresión está dirigida precisamente, ¿no?, a no destruir para después ocupar y eliminar a las fuerzas contrarias. Esa es la de neutrones. Hay un tratado, el último tratado, uno de los últimos tratados que firmaron Rusia y Estados Unidos, el START 3, que eso comenzó a regir en el 2011. Este tratado es un tratado en los cuales ambas partes se comprometían a reducir los arsenales atómicos. Y se limitaba, por ejemplo, a tener 1.550 ojivas en el arsenal de cada uno y 800 lanzaderas de misiles. ¿Cuántas ojivas ustedes creen que hacen falta para destruir el mundo? ¿Cuántas lanzaderas de misiles necesitarían? ¿800 serían suficientes? ¿O serían 400? ¿O con 300 ya tenemos bastante para destruir a toda la humanidad? Quiere decir que son tratados que se han firmado, pero que a pesar de que son tratados que restringen, ¿no?, lo que realmente tienen estas grandes potencias, siguen siendo un peligro para la paz mundial, porque cualquier conflagración pueden empezar a lanzar misiles y cuando empiezan a lanzar misiles no va a quedar nadie. Aquí yo tengo más o menos un inventario de las armas nucleares existentes, ¿no? Hay quien no está de acuerdo con la cifra, otros sí, porque claro está, nadie dice exactamente cuántas armas nucleares tiene en su poder. Pero bueno, es un estimado que han hecho una organización suiza y dice que Estados Unidos tiene 12.000 armas nucleares, que Rusia tiene 11.500, que China tiene 600, que Francia tiene 400, que Israel tiene 250, la India 120, Pakistán 60 y ya le dan 50 a Corea del Norte, lo cual hace un total de 25.180 armas nucleares. Estas armas nucleares, lógicamente, son en exceso para destruir a la humanidad, para destruir el mundo. ¿Qué pasa? Que últimamente lo que se está haciendo es lo que se llama la modernización del arma nuclear. Y la modernización del arma nuclear lo que hace es que reducen la cantidad de ojivas, pero las ojivas nucleares que fabrican son mucho más potentes y son ojivas múltiples. Y por lo tanto, cuanto antes para tirarte 10 ojivas tenían que tirarte 10 cohetes, ahora a lo mejor con un solo cohete te tiran 20 ojivas. Y cada ojiva, en vez de ser de 15 kilotones, es de 25 kilotones. Por lo tanto, esta modernización de la cual se habla de las armas nucleares, lo que se ha hecho es precisamente para incrementar su potencial, para incrementar el peligro que éstas representan, para incrementar la capacidad de destrucción de este tipo de armamento. El gasto mundial en armas nucleares, cuando estamos hablando de la paz,
siempre nos viene a la mente el problema del hambre, el problema de las necesidades que tienen los distintos países, ¿no? La hambruna, los lugares desérticos, donde quizás se pudiera hacer algún tipo de actividad para que esa gente tuviera agua potable, para que esa gente pudieran vivir mejor. Los que no tienen acceso a medicina, los que no tienen acceso a una educación de ningún tipo, ya no diríamos ni media. Y entonces, ¿cuánto costaría eso al mundo? Bueno, las armas nucleares le van a costar al mundo en 30 años, ¿no? 30 billones de dólares, 10 billones de dólares al año. ¿Para qué? Para modernizar las ojivas, para tener bombardeos de largo alcance, de mayor alcance que el que tienen ahora, para modernizar los submarinos nucleares, para hacer las bombas de gravedad, la B-61, que es una de las nuevas técnicas que tienen en la cosa nuclear, el misil de largo alcance y los equipos terrestres portadores tácticos. Específicamente Trump, con todo este problema de Corea, porque yo creo que lo de Corea fue más o menos un bluff, algo que Trump necesitaba. Y como lo necesitaba, ¿no? Empezó a, como decimos nosotros en español, a cuquear al coreano, para que el coreano hablara y para él hablar, y entonces decir, y entonces el coreano le dice, ahora tengo un misil que te lo voy a poner en Washington, y ahora tengo 3 misiles que los voy a dejar caer en la Florida, y no sé qué, y formar todo ese problema, porque él tenía pedido 30.000 millones de dólares para modernizar el arsenal nuclear de los Estados Unidos. 30.000 millones en 10 años. Quiere decir que son 3.000 millones de dólares anuales. Pero si él no tenía una amenaza, si él no tenía algo que justificara la necesidad de modernizar el arsenal nuclear, ¿cómo él iba a presentarle eso al Congreso? ¿No? Igual que crearon la guerra contra el terrorismo para poder darle vida al complejo militar industrial y que siguiera produciendo armas. Ahora necesitaban crear algo que realmente le pudiera dar la posibilidad de pedirle al Congreso los 30.000 millones de dólares. Ya se lo aprobaron. Ahora va a hablar con los coreanos. Y lo más probable es que no se tire ni un solo cohete, pero los 30.000 millones van. Y las empresas que fabrican y que modernizan todo ese tipo de armamentos van a recibir los 30.000 millones. Y los dueños de las empresas van a recibir las utilidades de los 30.000 millones. Y eso pasa igual con la carrera armamentista y pasa igual con el complejo militar industrial. Cuando sacamos la cuenta, porque la compañera me hablaba de todo este problema de la carrera armamentista no solamente es de armas nucleares, la carrera armamentista también incluye las armas convencionales. Yo había sacado la cuenta de que solamente las armas nucleares han sido utilizadas en 2 oportunidades en el mundo, en Hiroshima y en Nagasaki. La cantidad de muertos que se le atribuyen a esas 2 armas nucleares vienen siendo unos 600.000, cerca de 700.000 muertos, no solamente por la explosión directa, sino después por lo que se mantuvo de enfermedades, etcétera. Cuando usted saca la cantidad de muertos que ha habido por las guerras convencionales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y toda otra serie de guerras, son más de 100 millones de personas que han muerto por guerra. Por eso el desarme tiene que ser un desarme total y completo. No puede ser un desarme nuclear solo, no puede ser un desarme convencional solo. Tiene que ser un desarme total y completo para precisamente que todo el dinero que se gasta en destruir se pueda gastar en construir, se pueda gastar en mejorar, ¿no?, la situación de la población, la situación del hombre sobre la faz de la tierra. Y ya para terminar este asunto, voy a leer unas palabras del compañero comandante en jefe, Fidel Castro, que pronunció en la Asamblea General de la ONU el 26 de septiembre de 1960. ¿Y qué le decía Fidel a todos los diplomáticos representando a los países del mundo que estaban allí? Se inició la Guerra Fría y la fabricación de miles de armas termonucleares
cada vez más destructivas y precisas, capaces de aniquilar varias veces la población del planeta. Por primera vez, la especie humana, en un mundo globalizado y repleto de contradicciones, ha creado la capacidad de destruirse a sí misma. Muchas gracias. Gracias, profesor Iturbe, por sus reflexiones. Queríamos ahora invitar a los panelistas, también a las personas presentes y a los que nos están escuchando, a escuchar algunos de los comentarios que nos están haciendo las personas que están interactuando con nosotros a través de las redes, específicamente a través de la página en Facebook Siempre con Cuba. Vladimir Pineda desde Costa Rica, que hace un momento yo comentaba que estaba en sintonía, nos dice, nos recuerda una frase de José Martí que dice: el mundo es un templo hermoso donde caben en paz todos los hombres de la tierra. Nuestra amiga Soraya Álvarez, que hasta hace poco nos acompañaba en la Asociación Cubana de Naciones Unidas, envía un saludo a todos los presentes, celebra la iniciativa, saluda también al profesor Iturbe. Jessica Arroyo Malvares dice: América Latina no está ajena a la amenaza que suponen para el mundo las armas nucleares. Carlos Benet dice: saludos, muy importante y oportuno el desarrollo del debate, alertar los peligros que representa para la paz en América Latina las amenazas a la Venezuela bolivariana, defender Venezuela es defender la paz de nuestro continente, hacerse cómplices de las maniobras imperiales y alentar la violencia, jugar con fuego y poner en peligro la paz y la estabilidad de todo el continente. Y Marco González también envía un saludo a la distancia desde la tierra de Bolívar y del comandante Chávez. Siempre evitar hablar de estos temas, dice, y más en un día como hoy, que es el día, en estos días que estamos recordando el 5º aniversario de la siembra del comandante Hugo Chávez. Precisamente a la memoria del comandante Hugo Chávez y también de nuestro líder histórico Fidel Castro, estamos también hoy con las etiquetas en Twitter, en Facebook, Todos Somos Venezuela, y América Latina y el Caribe, Zona de Paz, porque sabemos que precisamente de la influencia de la gran obra de Fidel y Chávez se logró esa también compenetración, esa confluencia de todos los mandatarios y jefes de Estado que estuvieron aquí en la cumbre de la CELAC, donde se proclamó América Latina y el Caribe como zona de paz. Queremos pedirles a los asistentes técnicos que están por acá acompañándonos que si es posible compartir con las personas que nos escuchan un material en video de un profesor que no pudo estar aquí en el panel con nosotros, pero que también quería dar sus opiniones. Nos referimos al doctor José Luis Rodríguez García, doctor en Ciencias Económicas, asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial de Cuba, CIEN, quien también quería abordar sus criterios sobre este tema de la carrera armamentista y el desarme nuclear. En relación a los conflictos bélicos y los gastos militares, la situación que ha venido discurriendo tiene una diferencia importante desde la desaparición del campo socialista. Cuando termina la llamada etapa de la Guerra Fría, con la desaparición de la URSS en el año 91, los gastos militares globales, tanto de Estados Unidos como de la antigua Unión Soviética, en este caso Rusia, comenzaron a disminuir. Y se logra una disminución, diríamos, importante, que incluyó el desmantelamiento del complejo militar industrial ruso bajo el gobierno de Boris Yeltsin, y esto llevó a un mínimo prácticamente los gastos militares. Sin embargo, a partir del 2001, con los sabotajes que tuvieron lugar ese año, particularmente en Estados Unidos, se desata todo un proceso de incremento de las medidas de seguridad nacional y de incremento del gasto militar. Vendría la etapa de la lucha contra el terrorismo, con intervenciones militares en Afganistán primero, después en Irak, después en Libia, que dispararían nuevamente el gasto militar. E igualmente ocurre con las otras potencias. Se ha pasado más a la reducción de efectivos militares y al desarrollo de la llamada etapa de guerra gris, contrastándola con la Guerra Fría, y es que se empiezan a utilizar toda una serie de medios que no implican abiertamente la presencia de tropas, la agresión militar abierta,
sino a partir de procesos de desequilibrio, utilización de paramilitares, toda una serie de cambios que se introducen que tienen como trasfondo el hecho de que evitan tener que comprometerse un Estado con sus tropas activas y además reduce el costo de las intervenciones. Por ejemplo, cuando Estados Unidos decidió retirar el ejército de Irak, dejó alrededor de 125.000 contratistas que no son más que mercenarios contratados para ejercer las mismas funciones que hacía el ejército, pero de manera no oficial, es decir, no pertenecen al ejército norteamericano. También la tecnología ha estado impulsando esta reducción del empleo de personal. Es conocido que dentro del personal de guerra uno de los que más preparación requiere son los pilotos, precisamente. Aparecen los drones, que no son más que robots aéreos que pueden ejercer misiones de precisión, misiones de ataque, misiones de reconocimiento, de tal manera que todos estos elementos han hecho que se reduzcan los efectivos en términos de soldados, hayan transcurrido reformas militares importantes en todos estos países a tono con estos cambios, y en este sentido, al referirnos a los principales contendientes en toda esta nueva etapa de la carrera de armamento, tanto en Estados Unidos, en Rusia como en China ha habido reformas militares muy importantes que tienen como característica común la reducción de los efectivos militares en cada uno de los casos. Aunque no ha habido guerras, ni mucho menos equivalente a la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera a la Guerra de Corea, ha habido un crecimiento de los conflictos. El año pasado, 2016, es decir, el antes pasado, se dispone solo de la cifra hasta el 2016, hubo 51 conflictos en el mundo. Algunos muy connotados, como el caso de Siria, otros que tuvieron en su momento una representación importante que se han atenuado en los últimos años, los enfrentamientos en Ucrania, y en la zona del Medio Oriente es donde se concentran fundamentalmente estos enfrentamientos, que no solo se dan en el caso sirio, sino que además existe una guerra no declarada en el caso de Yemen, y también hay toda una presión militar y un enfrentamiento potencial entre Israel e Irán en esa zona. Es decir, todo esto ha ido, pudiéramos decir, calentando la situación bélica, y la pregunta que viene el caso aquí es preguntarse, bueno, ¿por qué ocurre esto? Primero, remontándonos nuevamente al inicio de los años 2000, a partir de los atentados, conocidos como los atentados de las Torres Gemelas, empieza toda una política nueva de seguridad nacional bajo el lema de la lucha contra el terrorismo en Estados Unidos. Esto llevó a una intervención, como dije, en Afganistán, posteriormente en Irak, posteriormente en Libia, disfrazada bajo este lema de lucha contra el terrorismo. En realidad, las bandas terroristas que surgen en estos años, a partir de Afganistán sobre todo, como Al-Qaeda, fueron creadas y estimuladas por Estados Unidos originalmente. Sin embargo, a partir de un punto, estas bandas empiezan a, actuar autónomamente, y Estados Unidos entonces empieza un proceso de enfrentamiento con ellas que va a llevar hasta la época contemporánea más cercana al enfrentamiento con el llamado Estado Islámico, que se ubica en la zona fronteriza entre Irak, Siria, parte del territorio turco, y donde se van a dar una serie de enfrentamientos a partir de contradicciones que existen en esa zona, no resueltas ni mucho menos con la guerra de Irak. Recordemos que en Irak hubo dos intervenciones, una en 1991 bajo el gobierno de Bush, que terminó con aquella famosa frase de misión cumplida, y realmente la misión, lo que acabó con el Estado iraní, con las medidas que había adoptado el gobierno de Saddam Hussein, que finalmente es ejecutado también. Esto va a llevar, por lo tanto, a una situación de nueva conflictividad en esa zona, que tiene sus raíces en todos estos elementos de inicio de los años 2000.
Prácticamente hay una derivación de Al-Qaeda en el Estado Islámico, se han establecido estudios que demuestran que hay una continuidad, aunque hay características también diferentes, y que aparecen como contradicciones entre, creencias religiosas. El Estado musulmán contra Occidente. Esto evidentemente existe o ha tomado este elemento como base de expresión más fuerte de las contradicciones, pero esencialmente detrás de todo esto, y eso se ha visto incluso con el Estado Islámico, hay intereses económicos. No por gusto esto surge en una zona que es altamente densa en yacimientos petroleros, y evidentemente hay una lucha por volver a controlar estos yacimientos, sobre todo en Irak, pero también hay apetencias para hacerlo en Irán y en otros países que son ricos en petróleo en esta zona, tomando como punto de partida el momento en que se elevan los gastos militares nuevamente a partir de 2008, el crecimiento de estos gastos militares. Algunas tendencias ya venían de la etapa de la posguerra fría, se van a dar muy fuertemente en un grupo de países que no son los países centrales. En este sentido, bueno, esto tiene varias explicaciones. Una, las confrontaciones o conflictos que se dan entre estos países, particularmente en la zona de África, donde vamos a ver que hay un disparo en términos relativos, no en términos absolutos, pero ha crecido enormemente el gasto militar en esta zona del mundo. A partir de los conflictos en Nigeria, a partir de los conflictos con toda esta zona que domina la vertiente africana del Estado Islámico, Boko Haram, esto ha crecido también la intensidad de los gastos militares, y está detrás de todo esto también la lucha por los recursos. Recordemos que la zona de África subsahariana es una de las zonas más ricas del mundo en esta dirección, y ahí también eso ha sido un factor que alimenta los conflictos, y eso ha elevado los gastos militares fuertemente en esta zona. En términos relativos, en términos absolutos, siguen siendo los principales gastadores en este sentido tres países: Estados Unidos, en segundo lugar China, y en tercer lugar Rusia. Hay otra vertiente del tema, que es el tema de la comercialización de los armamentos, donde más o menos están presentes estos mismos países. Es decir, Estados Unidos controla aproximadamente la tercera parte de la venta de equipos militares en el mundo, le sigue Rusia con un 20 y tantos %, y después están Francia y Alemania, y entró ahora en esa categoría que no estaba China. Estados Unidos introdujo cambios en su estrategia militar en años recientes. Antes de los cambios que está introduciendo ahora el señor Trump, hicieron una nueva estrategia militar que publicaron en el 2015, donde definieron como el escenario fundamental para las acciones militares la zona del Pacífico. Y eso no es por gusto, porque empezaron a identificar a China como el principal contendiente en esta carrera de armamento, a partir de la beligerancia de China en el ámbito económico, y a partir de la presencia de toda una serie de conflictos en la zona que llevaron a dirigir los mayores esfuerzos en esta dirección. No quiere decir que no atiendan otras zonas del mundo, siguen atendiendo Europa. Hay una campaña para expandir las fronteras de la OTAN hacia Rusia, y la presión es muy fuerte en este sentido, cosa que ha llevado a una nueva etapa de lucha por la supremacía en armamentos nucleares sobre todo, y siguen dominando con una cantidad enorme de bases militares el mundo restante, particularmente América Latina, donde se están empleando métodos de presión y de dominación o de hegemonía sobre los estados, que no son exactamente métodos de presencia militar de tropas, como ocurrió con la ocupación de Granada en 1983, ya eso no es así, pero sí siguen ejerciendo el mismo poder a través de formas indirectas, a partir de formas de guerra no convencional, que es como se le llama a este nuevo elemento. Centrándonos un poco ya finalmente en cómo están los gastos en estos tres países, Estados Unidos llegó a un punto elevado de gastos militares, más de 500.000 millones de dólares alrededor del 2010, pero ocurre que con la administración de Obama se presentó una situación en la cual había que frenar el déficit del presupuesto norteamericano, que ya era muy alto en ese momento, y se aprueba en esos años, a partir de 2011 sobre todo, un programa para reducir los gastos, y dentro de ello un programa para reducir los gastos militares.
Y efectivamente, muy pausadamente, no nada extraordinario, empieza una reducción de gastos militares que se va a dar hasta el año 2015. Esta situación empieza a cambiar ya en el 2016, 2017 y sobre todo ahora en el 2018. Los gastos militares, en este caso de Estados Unidos, estaban en el entorno poco más de 600.000 millones de dólares cuando se inicia este cambio nuevamente. Y hay evidentemente ya este año el anuncio, a partir de la toma, es decir, el inicio de la administración Trump, de elevar los gastos militares. Elevar los gastos militares porque la política de Trump en esencia es el tratar de retomar una posición hegemónica más fuerte de Estados Unidos por la fuerza. Y la fuerza lógicamente incluye los elementos militares. Y estos elementos militares llevaron a que Trump ya propusiera, y se discute en estos momentos, el presupuesto del 2019. Recuerden que el presupuesto norteamericano es septiembre, no es el año natural, sino que transcurre de septiembre a septiembre. Y en este año que se va a discutir el nuevo presupuesto, en septiembre del 2018, está propuesto elevar el gasto militar a 716.000 millones de dólares. Esta es una subida fortísima, anula por completo las rebajas que se hicieron en años anteriores, y el objetivo está muy claro: fortalecer la presencia militar norteamericana donde quiera que haga falta, bajo el lema genérico de America First o América Primero. Y evidentemente hay una intención en este sentido muy fuerte de Estados Unidos de consolidar su posición. Siguen siendo los principales vendedores de armamento en el mundo. Y en segundo lugar, y esto es un cambio muy importante, está China. China tenía un bajo gasto militar. En el año 95 eran solo 17.000 millones de dólares. Sin embargo, en estos momentos, aunque no coinciden exactamente con las cifras oficiales de China, se calcula por CIPRI, que es el instituto que estudia estos problemas de la guerra y la paz de Suecia, se calcula que están en los 215.000 millones de dólares. Es decir, en el caso de China, vamos a observar que el gasto militar solamente en los últimos 10 años, sin remontarnos al año 95, subió 4,7 veces. Ellos tenían un gasto militar en el 2006-2007 de 45.900, casi 46.000 millones, y están en 215.000 en estos momentos. La revolución que ha habido en las Fuerzas Armadas chinas es evidente en muchos aspectos. Para empezar, hay un cambio de concepción estratégica. Ellos tenían un armamento fundamentalmente defensivo. En estos momentos tienen armamentos ofensivos. Se ve a través de los portaaviones. Por primera vez China tiene portaaviones que le permiten desplazar su flota aérea a donde quiera que haga falta. Ya van por el segundo portaaviones. Pero además ha habido un avance muy grande en la tecnología a partir del acercamiento que ha habido entre China y Rusia en estos términos. Los aviones de más alta tecnología china en este momento, que es el llamado caza bombardero de quinta generación, el T-31, tiene evidentemente la influencia, hay cosas que son secretas, que no se saben, pero se perciben, de la tecnología rusa. Caso de Rusia, se ha incrementado también el gasto militar, pero en menor medida, producto de las dificultades económicas que ha atravesado. Tienen una reforma militar hasta el 2020, donde van a modernizar el 70% de los armamentos, y en los últimos 10 años creció 77% el gasto militar ahí. En resumen, estamos en una situación en la cual los conflictos se han ido elevando, no de la forma de guerra abierta, sino de conflictos regionales, conflictos de guerra no declarada, no convencional, pero hay una elevación del gasto militar en el mundo entre los principales contendientes económicos, que es muy importante. Si nosotros vemos hoy el cuadro más completo, vamos a ver que, por ejemplo, los BRICS han elevado el gasto militar 2,9 veces, porque aquí no solo ha elevado el gasto militar China, no solo lo ha elevado Rusia, sino que también ha crecido en la India. La India es una potencia militar, es el quinto lugar en gastos militares en el mundo en este momento, tiene unos gastos que están en el orden de los 56.000 millones de dólares de gasto militar. No hay que olvidar que ya de años atrás es una potencia nuclear, va a tener 30 submarinos nucleares en el 2030, es decir, la India no se puede dejar aparte en este grupo. Y el único país que ha disminuido el gasto militar en este grupo es Sudáfrica,
que, bueno, no es el caso ni de Brasil, ni de Rusia, ni de China, pero pertenece a los BRICS y bajó casi un 7% el gasto militar en los últimos 10 años. Pero incluso Brasil, en medio de todas las complejidades que tiene, subió un 45% el gasto militar en los últimos 10 años. Es decir, los BRICS no solo es una potencia económica, sino que se están convirtiendo también en un factor decisivo en lo que términos militares se refiere. El panorama es complicado, se acerca el peligro de una confrontación nuclear, cada vez vuelven a aparecer más armamentos nucleares, estos anuncios que ha hecho Rusia lo están demostrando, y eso combinado con esta política agresiva a ultranza de Estados Unidos coloca la situación bélica en los próximos años en un punto complicado, aparte de los conflictos de baja intensidad, los conflictos regionales y las guerras no convencionales. Recordamos a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, que estamos transmitiendo por Facebook, por la página Siempre con Cuba del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, también por FM, la señal de Radio Habana Cuba, la 102.5. Queremos retomar la conversación con nuestros panelistas, también agradecer a las personas que nos están acompañando por acá, miembros del Movimiento Solidaridad con Cuba, trabajadores especialistas de acá del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, del Movimiento Cubano por la Paz, y también a los distinguidos profesores que nos acompañan en el panel. Queríamos referirnos ahora, profesor Tavío, si es posible, a la situación actual del continente, referirnos específicamente a, hablábamos hace un rato del tema de Estados Unidos, de cierta manera hemos estado imbricados, es imposible desligarse de lo que representa Estados Unidos para la paz en el continente y para la paz mundial, pero específicamente en los últimos tiempos se ha reiterado una y otra vez lo que ha representado las amenazas de Estados Unidos para la revolución bolivariana de Venezuela y también para Cuba. Quizás ubicar un poco este contexto y que usted nos ofrezca sus consideraciones. Muchas gracias, buenos días todavía. Es un placer estar aquí en esta actividad que tiene además la presencia de los compañeros y de los profesores del IRRI y de otras instituciones que nos acompañan. El problema de las amenazas que implica la nueva administración, bueno, ya tiene más de un año, pero la administración de Donald Trump para la región y para el mundo, no lo discute nadie. Y por supuesto, uno de los problemas es la injerencia y el incremento de las sanciones y distintos tipos de agresiones contra Cuba y Venezuela. Pero yo quería dejar sentado una idea general que me parece extraordinariamente importante. Trump, al igual que Obama, tenía una visión que era absolutamente encaminada a cumplir los objetivos de Estados Unidos como país imperialista que es. En ningún momento podemos olvidar eso. De hecho, les recuerdo que en la entrevista que tuvieron en el momento del traspaso de la presidencia, al salir, Obama subrayaba esto. Tenemos diferencias, pero en realidad son dos modos o dos visiones de cumplir el mismo objetivo. Y de hecho, si miramos el caso de Cuba y el caso de Venezuela, vemos que hay una notable continuidad. No quiere decir que no haya cambios, pero lo que impera en la política de Estados Unidos hacia el mundo, en sentido general, es la continuidad de la política. No puede ser de otra manera, porque va en dirección de cumplir sus objetivos. La visión o la acusación de llamar a Venezuela un peligro para la seguridad, la hizo Obama. Este señor lo único que ha hecho es ratificarla. Quiere decir, tampoco es tan nuevo. El famoso muro tampoco lo inició Trump. Estaba ya en gran parte. Hay elementos nuevos, nadie discute que no lo haya. Y
es totalmente cierto que el enfoque de política del que es portador Trump, uno sí responde a los intereses del imperialismo, en una fase declinante. Lo que ocurre es que Obama quería hacerlo de otra manera, con más multilateralismo, con el diálogo, con un discurso suave, cariñoso, de que ya se había acabado la doctrina Monroe, de tratar de la sonrisa, todo eso que nosotros hemos visto de cerca y que además llega a confundir en múltiples ocasiones y a no dejar ver claramente los objetivos verdaderos del imperialismo, que como subrayaba, son los mismos. Estados Unidos está desde la década de los años 70 en una fase de declinación, decimos declinación relativa, pero esa declinación relativa tiene dos formas de enfrentarla. Una, sobre esta negociación multilateral, los acuerdos de libre comercio mega regionales como el TPP, y esta es por la fuerza, por la imposición, con un enfoque centrado en lo bilateral, rechazando lo multilateral. ¿Y por qué? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Sí la tiene, sí la tiene, porque precisamente, de algún modo, más allá de, como decía el colega, la guapería del presidente, reconoce su debilidad, porque usted negocia bilateralmente y trata de imponer unilateralmente la política cuando no puede hacerlo de otra manera, pero también tiene costos que muchos estrategas, muchos, no nosotros, sino especialistas de Estados Unidos, reconocen el problema que entraña para Estados Unidos en largo plazo no poder tener una estrategia totalmente diseñada y además entrar en contradicción con algunos de los principios fundamentales que había llevado la política de Estados Unidos desde la etapa precisamente de Reagan, de los años 80, de lo que nos gusta llamar la contrarrevolución conservadora. Y este presidente es reaccionario y conservador, pero de otro tipo. Es populista. Algunos especialistas lo catalogan con rasgos fascistas, y tiene razón. Apela a los sentimientos nacionales. América primero, comercio justo, reciprocidad, neoproteccionismo, y tampoco quiere decir que ahora descubrió Estados Unidos el proteccionismo, porque precisamente algunas de las razones por las cuales el acuerdo dentro de la Organización Mundial de Comercio no se logró avanzar, entre otras cosas porque tanto la Unión Europea como Estados Unidos llevaban a cabo una política proteccionista en cuanto a los alimentos. Usted no puede tener doble cara, libre comercio para lo que le conviene y proteccionismo para otra. Subrayo, no es nuevo, pero este presidente sí lo está llevando a un nivel que entra en contradicciones con tendencias políticas y económicas de larga data que forman parte de un grupo, un consenso, un segmento muy grande dentro de la política, dentro de la clase dominante, dentro de la clase política, dentro de la oligarquía financiera estadounidense, y por eso se observa la inestabilidad que se observa, porque hay polarización política, porque está rompiendo el consenso. Y el mundo va a cambiar después de Trump, no es el mismo, pero tampoco quiere decir que él pueda hacer todo lo que quiere, porque la declinación del papel de Estados Unidos en el mundo es real, no es algo que nos estamos imaginando. Y este es el principal problema. Ustedes se fijan con Cuba y Venezuela, que no tenemos tiempo de desarrollar porque cada uno es un tema que nos llevaría mucho tiempo, y en los medios el tiempo no se puede emplear de esa manera como lo haríamos en una conferencia, en una clase. Hay una cosa que sí está muy clara. En los dos casos se trata de agudizar la presión, el chantaje, las sanciones económicas para tratar de asfixiar a los países. La acusación absolutamente sin base
de que son países que no tienen democracia, que violan derechos humanos. Eso es perfectamente demostrable. Venezuela ha tenido infinidad de elecciones y sigue haciendo elecciones. Y los medios y la visión imperialista se encarga siempre de desconocer esto. Nosotros vamos a tener un tremendo proceso electoral autóctono con una limpieza tremenda, con una participación popular altísima, y ellos siguen repitiendo la misma acusación infundada. No, claro, no es la democracia que ellos pudieran manipular con partidos y con lacayos financiados como lo han hecho en todas partes y lo han hecho siempre, incluso dentro de Estados Unidos. Pero esa es otra historia. ¿Pero de qué se trata? ¿Por qué? Porque hay algo que aunque tenga costos, sin duda tiene costos y va a tener impactos, y ya los tiene de alguna manera. Hace unos días anunció unos aranceles al acero y al aluminio. Se han dado tremendo problema con eso, ha repercutido en las bolsas dentro de Estados Unidos. Se habla de guerra económica, ni sus principales aliados pueden estar de acuerdo con eso. Dice que después va a negociar para tratar de presionar políticamente. Pero los principales estrategas, incluso norteamericanos, dicen que esa política a largo plazo es un fracaso, porque no puede retrotraer la historia. Porque precisamente, recordando al comandante jefe, en la visión de revolución que nos dejara, hablaba de sentido del momento histórico. Trump no tiene más mínimo sentido del momento histórico, no tiene más mínimo sentido de la posición real de Estados Unidos en el mundo, no tiene más mínimo sentido de la verdadera correlación de fuerzas en nuestra región, no tiene la más mínima idea del poder de la consolidación, rectificación, actualización y mejoramiento del sistema económico, político, social cubano. No tiene sentido tampoco de la fortaleza que tiene la revolución bolivariana y de los éxitos electorales que han tenido. Entonces piensa que de esa manera puede doblegar. Y ahí está el gravísimo error. Es como si tratara de regresar a los años 80, a los años del conflicto centroamericano. Hay toda una serie de elementos que son de continuidad, ya lo dijimos, pero de las cosas nuevas, en lo que tiene que ver con Cuba y Venezuela, hay un fenómeno muy interesante que es lo que quiero subrayar. Trata de volver al esquema de Guerra Fría, que por cierto, para Cuba nunca terminó. A veces en algunos cursos de relaciones internacionales se dice la Guerra Fría acabó después del 89, 90. No, para Cuba nunca acabó la Guerra Fría. Compañeras y compañeros, nunca ha acabado la Guerra Fría. Y Venezuela quizás de alguna manera, desde el proceso radical, revolucionario encabezado por Hugo Chávez, podría decir lo mismo. Sin embargo, quiere aplicar esa idea a condiciones económicas, políticas internacionales totalmente distintas, asumiendo China, y eso está en la Estrategia de Seguridad Nacional, eso lo repite en el importante discurso sobre el Estado de la Unión a principios de este año, donde vuelve a hablar Cuba y Venezuela, países autoritarios, dictaduras socialistas, comunistas en la región, auspiciadas o coordinadas, en fin, por China y por Rusia. Incluso meten en ese contexto, de alguna manera, Irán, que ya se coloca con otro problema estratégico que tiene que ver con el tema de las negociaciones allá, que ese sí es un tema muy gordo, como lo es también el tema con Corea. Pero fíjense, Guerra Fría, doctrina Monroe, y entonces un esquema que se parece a la época aquella que Alexander Haig decía, vamos a la fuente. La fuente no es Centroamérica, es Cuba. Y detrás de Cuba está la Unión Soviética. Bueno, ¿qué dice ahora en esa visión torcida? No, Venezuela y Cuba están apoyadas por la expansión o
o el ascenso de la presencia de China y Rusia, que están apoyando a gobiernos en ocasiones dice que son autoritarios y en otros casos dice que son comunistas y socialistas. Es el mismo esquema, ya totalmente obsoleto. Y esto nos lleva a, bueno, subrayar algo importante, yo creo. Y en ningún caso quiero decir que esto nos lleve a subestimar al imperialismo, minimizar sus daños, no prepararnos para enfrentarlo. Pero lo cierto es que si la historia nos enseña algo en todos estos años, es obvio que esta política está llamada al fracaso. Pero aún más ahora, porque no estamos en los años, al principio de la revolución, la década de los años 60, donde Estados Unidos podía aislar a Cuba y lograr que los países rompieran relaciones. Está el Caribe, está otros países de la región. Por cierto, en la visión de la región es tan esquemática y superficial que considera los únicos países que no son amigos de Estados Unidos y que tendrían problemas en este esquema de Guerra Fría, nada más que a Cuba y a Venezuela. Claro, son las revoluciones que desde su visión son más radicales, pero se le olvida Bolivia, se le olvida otros países también que cada uno con sus características y en sus términos están llevando a cabo políticas que aspiran a un respeto de su soberanía, que aspiran a ser independientes, que aspiran a lograr sus aspiraciones sociales, aspiran a ampliar la colaboración con Cuba en la esfera de la salud. Y también aspiran a tener buenas relaciones con otros centros de poder emergentes que no tienen la misma composición que tenían al final de la Segunda Guerra Mundial, a principios de los años. O sea que está en una nostalgia. El presidente de Estados Unidos está viviendo una nostalgia del pasado y cree que con su posición inflexible, fuerza, amenaza, puede cambiar los resultados de lo que puede ocurrir. Yo creo que esto es un elemento fundamental. Ni la Guerra Fría va a dar los resultados, ni las sanciones van a dar resultados, aunque tengan costos para Cuba, ni esta visión de la doctrina Monroe, ni tampoco la guerra comercial. La guerra comercial va también puede favorecer a algunas empresas de Estados Unidos, pero en el conjunto de la sociedad norteamericana, y hasta una empresa como Ford, al día siguiente salió diciendo, un momento, esto nos afecta, porque si yo a la hora de producir un auto compro un acero más costoso y de menos calidad, tengo que vender más caro mis automóviles. ¿Y quién sale perjudicado? Estados Unidos pierde competitividad, probablemente esas empresas están en graves problemas. O sea que a lo mejor puede favorecer directamente a los trabajadores de una planta de acero. O la otra tontería de pretender que el carbón es limpio y bello. Lo dice en el informe del Estado de la Unión. Una cosa que se sabe que es altamente contaminante. Ni que eso va a solucionar el problema del empleo en la esfera manufacturera ni en la minería. Ningún especialista que se respete, ni siquiera liberal, ni siquiera dentro del sistema. Profesores como Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, ha publicado un libro donde subraya todos estos términos. Ni va a aumentar o ni va a reducir el déficit comercial, ni va a incrementar el empleo en las manufacturas, porque son cambios que lo trascienden. Es lo mismo que Estados Unidos fuera hacia la etapa en que la agricultura es el principal sector de la economía. Eso es imposible. Entonces, ni en el plano económico, ni en el plano político, ni en el plano de restablecer un sistema de dominación en la región por la fuerza. Habría...
Otro elemento interesantísimo. Estados Unidos y Obama trató de impulsar el Tratado Transpacífico, que más comúnmente se le llama como TPP. Hace unos días se reúnen en Chile sin Estados Unidos. Y los países latinoamericanos, Chile, Perú, Colombia, Colombia, imagínense ustedes. No, sí, firmamos. ¿Por qué? Porque el negocio está con Asia y con el resto del mundo. Ah, tú no quieres, bueno, te vamos a dejar la puerta abierta, pero el que vas a perder eres tú. Y lo dicen también los propios especialistas estadounidenses. La política hacia Cuba, Trump dijo, yo quiero empleo, negocios, beneficios, Estados Unidos primero. Bueno, el otro principio fundamental de la política de Estados Unidos es los intereses de seguridad. Entonces están los dos, intereses de seguridad, intereses económicos. Cuba, respetando su soberanía, su independencia, sin una sombra, para nada de eso, acepta todos los negocios e inversiones posibles con Estados Unidos. ¿Qué generaría eso? Empleo. ¿Qué generaría eso? No digo para Cuba, para Estados Unidos. Empleo. Y que serían además significativos. Porque a veces se piensa, no, Cuba es pequeña. Bueno, todo es relativo en la vida. En términos relativos, Cuba es grande y puede ser importante en términos económicos para determinadas regiones e industrias de los Estados Unidos. Como yo creo que también lo ha demostrado, hay una contradicción. Trump quería reducir los viajes a Cuba y parece que de alguna manera los intereses de los cruceros fueron y hablaron con él y se entendieron en los términos en que hablan los capitalistas, y los cruceros vienen uno detrás de otro. Y las líneas aéreas comerciales declaran, Delta, el otro día, que Cuba es un destino maravilloso y que va a seguirse incrementando y que es un mercado estupendo y que lo que están pensando no solamente mantenerlo, sino ver cómo lo van a extender. Entonces, está entrampado. Yo diría, esta es la idea central. No va a lograr los objetivos, para nada. Ah, y además, ya esto se manejó, yo creo aquí, pero es importante subrayar. El hecho que tenga ese lenguaje con frecuencia grosero, irrespetuoso con los inmigrantes, de rechazo a los hispanos, a los mexicanos, a los negros, ese lenguaje implica una pérdida de un componente importante que los círculos de poder en Estados Unidos históricamente han reconocido, que es el llamado poder blando. Usted no puede ejercer poder blando ofendiendo. Usted no puede, y pierde popularidad Estados Unidos, como la perdió cuando George W. Bush, por la misma razón. Pero este presidente rompe todos los récords por lo que dice, por lo que habla y por lo que hace. Y todo eso gravita paradójicamente, indirectamente, a favor de nosotros, porque nos hace más fácil el trabajo de unidad de la región, de tener una visión estratégica de América Latina y el Caribe, de retomar los principios de la CELAC, del maravilloso acuerdo de América Latina y el Caribe como zona de paz, que es lo que nos convoca acá. Y es algo que debe fortalecerse. Y creo que debemos seguir trabajando sin descanso en esa dirección, que fortalezca, que esos son los principios de la paz, de la seguridad, del progreso, del bienestar y incluso de la democracia más profunda de nuestros pueblos, y el rechazo a las pretensiones imperialistas de injerencia, de dominación, de subordinación de la región a sus intereses. Yo lo dejaría ahí y no sé si hay algo más que se quiera después. Gracias, profesor. Queríamos aprovechar ahora el espacio para
darle la palabra a una de las colegas de Radio Habana Cuba que se encuentran acá y que están en contacto en vivo con los oyentes que a esta hora por la 102.5 FM de nuestra emisora internacional han estado interactuando con esas personas que nos están escuchando, y creo que por acá está Jessica que tiene unas preguntas o un comentario. Sí, gracias Betica por brindarnos este espacio para interactuar los oyentes de Radio Habana Cuba y aquellos que están conectados con la página Siempre con Cuba del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Ellos a través de WhatsApp nos han enviado varios mensajes de solidaridad y preguntas a los panelistas. Les reproduzco el primero desde Chile. Compañeros y compañeras del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y del Foro de la Solidaridad que se está realizando hoy, el Día del Tuitazo Mundial, por nuestra América Unida. Quisiera enviarles un abrazo fraterno desde la región de Los Ríos, desde la ciudad de Valdivia, en Chile, y decirles que estamos con ustedes, el colectivo José Martí, y sin duda todos los otros colectivos que de norte a sur abrazan la solidaridad con Cuba, están con ustedes y estamos haciendo fuerza para que esta patria grande de una vez por todas sea una realidad, que este sueño martiano que inspiró al Che, a Fidel y a tantos y tantos héroes y heroínas de esta revolución sea también un ejemplo inspirador para estas generaciones nuevas, para estas personas que están también recién naciendo y volviendo su mirada hacia Cuba, el faro de nuestra patria grande, de nuestra América Morena. Gracias por estar, gracias por inspirarnos, gracias por darnos la fuerza para seguir en nuestros países luchando y creyendo, teniendo la convicción de que vamos vamos siempre para adelante, como decía nuestro comandante Chávez, y que también, por cierto, esta nueva mirada, este mundo, este hombre nuevo, esta mujer nueva es posible. Abrazos, compañeros y compañeras, y vamos para adelante hasta la victoria siempre. Otro de los usuarios que ha estado activo durante este foro online envía uno de los mensajes. Un saludo cordial para colectivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y los participantes en este tuitazo oportuno, porque estamos celebrando el 140 aniversario de la protesta de Baraguá. Estamos solidarios con Cuba, con Venezuela y con la paz del mundo, y a defender los logros que se han dado en América Latina, logros de integración, de mejoras económicas en los países, y que ahora Estados Unidos está boicoteando. Por la paz del mundo y por un mundo mejor es posible. José Alfredo Pineda Dubón, San José, Costa Rica. Escuchábamos el saludo de José Alfredo Pineda desde Costa Rica, y una pregunta que envía uno de los oyentes de Radio Habana Cuba para este foro online hacia los panelistas es: ¿cuánto se puede hacer desde los movimientos sociales en defensa por la paz, por la unidad en la región? ¿Qué camino seguir? ¿Qué nos falta por hacer? Y Maite González, otra de nuestras periodistas que se encuentra online, le envía la siguiente pregunta: estamos viviendo una época en la cual Estados Unidos arrecia su ofensiva contra nuestro gobierno. ¿Está en peligro el ciclo progresista en América Latina? ¿Hay otro colega de Radio Habana Cuba que quiere incorporar también algunas preguntas? Sí, muchísimas gracias, Roberto Bastidas de Radio Habana Cuba. Yo quisiera empezar recordando una célebre frase del libertador Simón Bolívar: Estados Unidos parece predeterminado por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad, precisamente cuando estamos defendiendo a Venezuela. Y mi pregunta es: ¿cuáles son los rasgos fundamentales que caracterizan el contexto político latinoamericano en estos días, y qué desafíos implica para el mantenimiento de la paz en la región? Hay otra de las personas que ha estado interactuando con nosotros mediante la página de Siempre con Cuba, y recordaba el caso específico del proceso de paz en Colombia, la repercusión que ha tenido, cuánto también Venezuela y Cuba aportaron a este proceso, cuánto se ha imposibilitado que llegue a la concreción final,
y quizás pudiéramos, profesores, relacionar estos temas de lo que está pasando hoy en la región, quizás hablar o referirnos un poco al caso de la paz en Colombia, que quizás es el que más de manera fuerte así no tiene mucho que ver y es preocupación hoy para toda la región y para el mundo, y también lo que ellos hacían referencia a cuánto se ha avanzado en términos progresistas en la región y cuánto se ha imposibilitado también el avance de estos procesos. Bueno, bien, yo voy a empezar y después seguramente mis colegas complementarán y comentarán también al respecto de algunas de las preguntas. Yo creo que fundamentalmente lo que estamos viviendo en América Latina es el intento, ¿no?, de imponer un proyecto regresivo de retorno a las políticas neoliberales y a las políticas aquellas que durante muchísimos años sometieron a todos nuestros pueblos, ¿no?, a la ignominia, a la pobreza más absoluta. Se trata, como yo decía, de intentar revertir todos los logros y todos los beneficios sociales que han dejado a nuestros pueblos más de una década de gobiernos progresistas. Y a eso, durante todo el transcurso del panel se ha puesto de manifiesto que el objetivo fundamental del imperialismo en contubernio con las oligarquías reaccionarias de muchos de los países están tratando de abortar todos esos procesos. Lo tenemos en Venezuela, es uno de los motivos que nos convoca nuevamente hoy aquí en el ICAP, y todos los empeños, como ya se ha mencionado, ¿no?, que llegan hasta a la amenaza de una intervención militar. Pienso que está muy claro también los intentos que se están realizando desde el imperio por revertir el proceso de integración independiente, soberano, que se han dado en nuestros países en los últimos 10, 12, 14 años. E indudablemente la opción que tienen nuestros pueblos es precisamente denunciar todo ese nivel de agresividad del imperio, articulándose de una manera común en la lucha en defensa de los más genuinos intereses de los pueblos, y entre ellos el de la paz. Porque lo que se ha dicho durante toda la mañana hay que seguirlo repitiendo. La proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz es el instrumento genuino, válido, que debemos todos hacer cumplir, y pienso que los movimientos sociales deben articularse en defensa de que la proclama mantenga su vigencia y mantenga sobre todo su efectividad. Bueno, eso son preguntas importantes, yo creo, y el tema de que existe un ciclo y de que hay un proceso de regresión, creo que nos lleva a un estudio más profundo que realmente no tendríamos tiempo. En realidad, yo creo que la diferencia del momento actual con otras etapas precedentes tiene que ver con la permanencia de las fuerzas progresistas en el escenario regional. Y los cambios regresivos en determinados gobiernos, salvo excepciones que tienen que ver con temas asociados a la propia unidad de las fuerzas revolucionarias, el movimiento progresivo, tiene que ver con procedimientos, vamos a decir, de guerra sucia, llamada no convencional, guerra mediática, con el uso indiscriminado de la mentira, controlada por los medios globales de manera deliberada. Y eso es un punto también importante, junto con los poderes fácticos que nunca desaparecieron de la región, con el empleo de golpes parlamentarios, con el empleo de golpes judiciales, en función de los poderes que las oligarquías podían sostener dentro de esas estructuras, manipulándolo todo, mintiendo de una manera y de otra. El caso quizás más evidente para los cubanos, y quizás vale la pena para el mundo, es el famoso uso de los llamados ataques sónicos que nunca nadie vio.
una nave espacial se paró ahí, parece, y afectó los oídos y la sensibilidad de un grupo de diplomáticos que en realidad ahora se ha reconocido en algunos medios que eran todos, si no casi todos, agentes de la CIA. Qué casualidad. Nadie puede determinar de dónde sale, ningún científico puede demostrar qué fue lo que pasó. Sin embargo, lo que es una mentira y un pretexto es utilizado para llevar a cabo una política, para expulsar a diplomáticos cubanos de nuestra embajada en Washington, para virtualmente cerrar la funcionalidad para todos los intercambios de la embajada en Cuba, con lo cual se afecta el acuerdo migratorio, con lo cual se afectan los intercambios. Es decir, estamos siendo testigos de eso. ¿Cuál es la fórmula? La unidad y la unidad de todas las fuerzas progresistas, revolucionarias, identificar las estrategias imperialistas y de sus lacayos locales y enfrentarlas en todos los terrenos, comunicacional, y tener presente las experiencias y sacar lecciones de los resultados que se han podido tener, y esto sí lleva a un análisis que nos desborda, que tendría que ser por países. Y creo que cada uno de los oyentes de América, en la región, que estén al tanto de esto, creo que esa es la invitación que les hacemos. Nosotros también tenemos que sacar lecciones en este terreno, y es lo que lo explica. No es nada extraño lo que está sucediendo, pero no es una derrota total. A los que dicen eso, que hay un momento, que hay una etapa, bueno, la Revolución Cubana nunca ha tenido una etapa de retroceso en ese sentido, nunca ha sido derrotada. Y pregúntense por qué. Porque el poder lo tiene el pueblo, porque en el país se ha mantenido la unidad del partido con el pueblo, y eso entonces nos ha permitido superar los momentos más terribles de la agresión, del bloqueo, de las amenazas, de la guerra de Playa Girón, de la crisis de octubre y de todo. Entonces, la fórmula es esa. Realmente no veo otra. Se preguntaba si hay peligro. Sí hay peligro. Desde mi punto de vista hay peligro. La ofensiva conservadora es muy fuerte. La solución, primero, no hay derecho a equivocarse. Hay que hacer política. No nos podemos equivocar. Segundo, como decía mi gran compañero y amigo profesor Tavío, unidad. Esa es la palabra clave. Si no la hay en el ámbito político, en el ámbito social, si los movimientos sociales no se concentran en una dirección, con un sentido lógico de la práctica política, hay que hacer política en el sentido amplio, en el sentido más estrecho de la palabra. Las fuerzas de derecha, las fuerzas conservadoras, tienen personas muy finamente preparadas, que estudian, que conocen la sociedad, que utilizan las encuestas, que palpan, o sea, toman el pulso de la sociedad en un momento determinado. No son tontos, para nada tontos. Nosotros tenemos que ser más inteligentes que ellos, tenemos que ser más resueltos que ellos y practicar la política sobre las bases de principios. Principios, eso no se puede olvidar nunca. Cuando se abandonan los principios, vienen los problemas. La Revolución Cubana se ha mantenido durante todos estos años porque ha sido fiel a sus principios. Eso no se puede violar nunca. Usted viola un principio, la derecha enseguida, pero va a reaccionar de manera instantánea y lo va a poner a usted en una posición defensiva.
los principios no pueden ser nunca abandonados. Comandante Fidel Castro, comandante Chávez, general de ejército, siempre han hablado de eso. Los principios no pueden ser abandonados. Yo quisiera agregar algo que recientemente analizábamos en la ACNU, en un panel también convocado, en un taller convocado por el Movimiento Cubano por la Paz, y es que toda esta situación que por la que nuestra región está atravesando con esto que ya la contraofensiva neoconservadora y neoliberal hacia muchos de los países progresistas de la región, pienso que es demostrativo de que América Latina sigue estando en el libro de las prioridades de la política de los Estados Unidos. El pensar que América Latina se había salido con el enfoque hacia Asia-Pacífico y demás, y todos los intereses que Estados Unidos ha estado desarrollando hacia allá, que pensábamos, que algunos hubieran podido pensar de que ya América Latina iba a tener un break, un periodo de cierto refrescamiento de la agresividad imperialista, se está demostrando ahora en estos momentos que se mantiene con total y suma vigencia, y están activando por todas las vías posibles para tratar de revertir, como yo dije al principio, los procesos. Se lo estamos viendo, los procesos progresistas y los procesos democráticos, lo estamos viendo en varios de los países de nuestra región, lo estamos viendo en el Caribe, en los países del Caribe también, que han pretendido sumarlos al carro de la agresión y de la negatividad contra Venezuela. Por lo tanto, sí pienso que, como se decía, la unidad, la articulación de los movimientos sociales. Y debemos recordar también que en la región tenemos ya mecanismos creados a través de eso. Nosotros en estos mismos momentos se está celebrando el Foro Social Mundial en Brasil, que es una herramienta importante para expresar la solidaridad y la movilización que se necesita para enfrentar toda esta ofensiva reaccionaria. Está el Foro de Sao Paulo y hay otros mecanismos también a través de los cuales los movimientos sociales podrían articularse de una manera mucho más fuerte y más firme. Precisamente, profesor, acerca del Foro Social Mundial en Brasil, hay una delegación cubana participando en estos días allá. Tendremos como parte de la próxima cumbre de las Américas en Perú también una cumbre de los pueblos, en las que seguramente estos serán algunos de los temas que se abordarán. Recientemente concluyó el seminario internacional Los partidos y la nueva sociedad, que cada año organiza el Partido del Trabajo de México, y representantes de más de 106 organizaciones de izquierda de todo el mundo ratificaron también el apoyo a la paz, el apoyo a la revolución bolivariana de Venezuela y a los procesos progresistas a la región. Reclamaron el respeto por los procesos electorales democráticos que tendrán lugar en la región durante este año en varios países, y que se asumieran con todo el respeto que esos pueblos y esos procesos merecen. También se ratificó, y creo que desde acá, desde Cuba, desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, desde el Movimiento Cubano de la Paz, ha sido también una lucha permanente el apoyo a la lucha del pueblo palestino, a la causa árabe saharaui, al proceso de paz en Colombia. Se rechazó precisamente el Tratado Transpacífico, se asumió como propia la declaración conjunta de la recién concluida 14ª cumbre del ALBA TCP realizada en Venezuela, precisamente el 5 de marzo pasado, cuando se cumplían 5 años de la siembra eterna del comandante Hugo Chávez Frías, y se abordaron también otros temas referidos a la situación de la región, como también la ratificación de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, que es lo que nos ha traído a debate aquí en el día de hoy. Compartir, casi para finalizar este panel, que también en Twitter, con la etiqueta América Latina ALC Zona de Paz, en las últimas 12 horas se han compartido más de 302 mensajes de 339 usuarios. Algunos de los usuarios que más han participado, por supuesto, el usuario Siempre con Cuba de acá del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el periódico La de Majagua de Granma, el periódico Sierra Maestra de Santiago de Cuba, la cuenta Humanidad en Red del capítulo cubano en defensa de la humanidad,
algunos de los usuarios que también han estado interactuando y han sido de los más retuiteados: el periódico Granma, el usuario de la Universidad de La Habana, Cuba Mirrex de la Cancillería cubana, entre otros. En el caso de esta transmisión por la página de Siempre con Cuba, hasta este momento ha sido vista por más de 2.556 usuarios que han estado en línea. Tiene 34 comentarios, ha sido compartida en 98 ocasiones. Quería comentar a los que nos escuchan, a los que nos están viendo, que acá se nos incorporaron hace un rato un grupo de jóvenes del preuniversitario Saúl Delgado, de acá de la capital cubana, que han estado interactuando con nosotros. Importante la presencia también de esa joven generación en cada uno de los debates, por cuánto nos queda por aprender, pero también porque serán los protagonistas fundamentales de estos procesos y de estas nuevas luchas para el futuro. Profesores, para finalizar, si tuvieran que resumir en 2 palabras cuáles son los principales retos que tiene el mundo de hoy, la región Cuba, para la paz en el futuro, ¿cómo lo dirían? Luchar denodadamente por preservar y por asegurar la paz. Unidad y mantener los principios éticos, como dijo Fidel en el concepto de revolución. De eso se trata, de avanzar en la colaboración, de sacar lecciones de los resultados adversos que pudiéramos haber tenido en alguna circunstancia, aprender de eso y seguir adelante. Si hoy conmemoramos el aniversario de la protesta de Baraguá, creo que esto debe servir un motivo de aliento para, en las condiciones más difíciles, los patriotas cubanos, en este caso, pero pueden ser los patriotas del mundo, los que luchan por los derechos humanos, por las libertades, por el progreso social, por el respeto del medio ambiente, contra el racismo, contra los feminicidios, contra todos estos fenómenos, y esos son los aliados nuestros, los de la razón, los de la idea de Martí de patria y humanidad, y esto es lo que nos mueve, y esto es lo que tenemos que seguir trabajando, como se decía aquí por los colegas, por la unidad y por fraguar estrategias que nos permitan seguir avanzando en esa victoria. Esa es la idea. Muchas gracias, profesores. Yo quería recordar, para finalizar, unas frases de nuestro líder histórico Fidel Castro. Nos decía: la paz requiere muchas cosas: paciencia, sabiduría, esperanza, justicia social, para adquirir toda la fuerza necesaria a fin de alcanzarla. Las victorias de la paz y el trabajo son mucho más hermosas que las victorias de la guerra. Agradeciendo infinitamente a esta sede, a los patrocinadores de este encuentro, al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, al Movimiento Cubano por la Paz, a las personas del Movimiento de Solidaridad y los medios de comunicación y que nos han acompañado, de manera especial a los panelistas, a los oyentes de Radio Habana Cuba, a las personas que han estado interactuando con nosotros a través de la página en Facebook Siempre con Cuba. Finalizamos este panel ratificando nuevamente que América Latina y el Caribe es zona de paz. Por la paz seguiremos luchando, ratificando también todo el apoyo desde Cuba con la Revolución Bolivariana de Venezuela, y también que Cuba es y será, como nos dijo nuestro comandante en jefe, y lo firmamos también hace mucho tiempo, un eterno Baraguá, porque un día como hoy, hace 140 años, los cubanos dijimos que tampoco habría para nosotros paz si no hubiera independencia. Muchas gracias a todos y hasta un próximo encuentro.